todos, ¿qué tal colegas? Un abrazo virtual en esta circunstancia tan complicada que nos toca vivir como es la pandemia, pero esta es una excelente forma de comunicarnos. Me han pedido un resumen de la situación epidemiológica actual de COVID-19 en Argentina, y concretamente en la zona metropolitana. Lo primero que tenemos que entender es que la realidad epidemiológica no es homogénea. Nosotros estamos teniendo en el área metropolitana una duplicación de casos que se da incluso cada 7 días, mientras que en otras áreas del país esta situación es totalmente diferente. Prácticamente o no han tenido casos como Catamarca y Formosa, o bien han tenido casos en un momento determinado, como puede ser Rosario o Mendoza, pero luego llevan aproximadamente 3 semanas o más, como Jujuy también, sin casos. Esto implica flexibilización de actividades, implica que incluso se esté pensando en la apertura de escuelas, en forma, por supuesto, con una nueva normativa, porque también es importante tener claro que coronavirus está entre nosotros, y hasta que no tengamos una vacuna, evidentemente vamos a seguir teniendo estas tipo de situaciones. Entonces, eso sucede en el resto del país. ¿Qué pasa en el área metropolitana? El área metropolitana es un desafío totalmente diferente. Estamos ahora con un programa que es el Plan Detectar, que va a barrios vulnerables y logra, casa por casa, identificar casos. La definición de caso es clave, porque cuando yo más sensibilizo la definición de caso, voy a captar más. La definición habitualmente es fiebre de 37,5 y tos, o también fiebre de 37,5 y odinofagia, o bien contacto con otro COVID-19 positivo, o un caso de neumonía, o también con fiebre y dificultad respiratoria. En esos casos, la persona llamaba y se activaba un protocolo. Pero en los barrios vulnerables no es así. Yo busco activamente los casos, incluso con menos síntomas, con 2 solos alcanza. Entonces, obviamente voy a detectar más. Aparte, identifico contactos e hisopo los contactos para intentar ver también los asintomáticos. Entonces, es claro que también voy a encontrar más. Por eso es muy difícil poder decir exactamente cuál es la tasa de duplicación de la Ciudad de Buenos Aires, porque yo estoy comparando estrategias diferentes. La cantidad de casos bajo la estrategia A y la cantidad de casos en las cuales hay 2 estrategias en juego, la habitual y la de los barrios vulnerables. Esto hay que esperar un tiempo para poder ver esta situación, pero es absolutamente claro que estamos frente a un aumento del número de casos, independientemente que este cambio de estrategia ha adicionado casos que habitualmente no los hubiéramos encontrado. ¿Por qué se hace todo esto? Porque estamos en el área metropolitana en fase de contención todavía, no hay libre circulación. Fase de contención implica que nosotros estamos intentando aislar, previa detección, buscar contactos y seguir aislando y conteniendo, poniendo en cuarentena, para tratar de disminuir claramente la transmisibilidad. ¿Qué quiere decir? Bajar el RO, para ser más técnicos. El RO es el indicador epidemiológico que habla que por cada caso enfermo, cuántos confirmados podemos llegar a tener, es decir, ese caso a cuántos puede contagiar. Y por ahora, cuando nosotros comenzamos esta cuarentena en la Argentina, teníamos realmente un RO bastante bajo, 2, no llegaba a 3, pero significaba que por cada caso contagiábamos a 2 o 3. Obviamente la duplicación se daba cada 3 días. En cambio logramos bajar ese RO y estiramos la duplicación. Y ahí viene el otro concepto importante de amesetar la curva. Amesetar la curva es, al bajar ese, digamos, indicador que es el RO, y al hacer que la duplicación de casos sea más extendida en el tiempo, yo logro controlar el aumento brusco del número de casos. ¿Y para qué sirve eso? ¿Vamos a evitar la pandemia? No, los casos van a estar y van a seguir aumentando. Lo que vamos a lograr es una curva más controlada
y eso permitió también preparar al sistema de salud. De hecho, hoy el sistema de salud no está desbordado, a pesar del aumento del número de casos, y hay alrededor de un 20-25% de ocupación de camas de cuidados críticos y uso de respiradores en la ciudad de Buenos Aires, lo cual nos da un margen bastante importante. Es decir, situación actual epidemiológica como desafío es claramente contener una estrategia diferencial en barrios vulnerables, aislamiento, y eso también implica otro desafío para los centros y para las instituciones, porque estamos internando muchos casos leves, 7, 10 días, que luego se devuelven a su lugar, pero obviamente esto está bloqueando camas con casos leves. Va a llegar un momento en que no, estos casos leves directamente no se van a internar, y eso implica que se acabó el plan de contención, y entramos en la pandemia en fase de mitigación, en el cual los casos leves directamente se van a su casa, incluso no le vamos a hacer laboratorio, cambia el rol del laboratorio en la mitigación, y solamente vamos a focalizar en casos moderados y graves que estamos internando. Pero aún estamos en contención, todavía no llegamos a mitigación. Esto para redondear un poco qué pasa con la situación epidemiológica general. El otro punto interesante es recordar este coronavirus. Este coronavirus se caracteriza por tener espigas o espículas, que seguramente la doctora Michenko lo va a hablar muy bien, y ahí se encuentran proteínas que son las que le van a permitir a ese virus, a ese coronavirus, con esa espícula, entrar a la célula huésped. Para eso se requiere que haya un receptor. Ese receptor es el AC2, que permite que esa espícula, ese virus, entre, contacte con la célula, y obviamente luego viene la catarata inflamatoria y todo lo que ya conocemos. El AC2, los receptores, están poco desarrollados en pediatría por inmadurez del sistema inmune. Los chicos tienen menos receptores en la vía alta, a lo cual entonces esto hace también que tengamos menos casos graves pediátricos y menos casos en pediatría en forma global. Eso por un lado. Estos receptores se ubican sobre todo en la parte alta, por eso es tan importante como conducta, digamos, pragmática, que cuando me pongo un barbijo tape nariz, porque la gran cantidad de receptores están en nariz, fundamentalmente. Y eso explica también la transmisibilidad del virus, porque los otros coronavirus que hemos conocido, como el SARS o el de la fiebre del Oriente Medio, tenían receptores específicos en la vía baja, por eso eran más letales y menos transmisibles. Pero este virus ha aprendido, entonces tenemos muchos receptores altos, bajamos la letalidad, pero obviamente la transmisibilidad aumentó claramente, y la letalidad sobre todo está circunscripta en este momento hacia las poblaciones más vulnerables después de los 70 años. Tenemos una mediana de edad de 40, 45 años, pero la letalidad se da a partir de los 70 años y aumenta progresivamente con la edad. Por eso estos grupos vulnerables son de especial cuidado. También es importante tener claro otro concepto que estamos aprendiendo. Todos los trabajos que hay en vacunas apuntan a esta unión receptor-espícula, y cuando se produce la respuesta inmune, uno lo que tiene claramente es una respuesta de anticuerpos neutralizantes. Todas las vacunas tienen ese target, es decir, cómo evitar o cómo dar anticuerpos para evitar esa unión espiga-receptor. Y hay muchos, digamos, laboratorios que están trabajando muy activamente en la elaboración de vacunas, y es todavía una promesa, pero están muchos de ellos en fase 1/2, y tenemos que esperar un poco el desarrollo de toda esta situación. Creo que esto es un tema todavía para seguirlo trabajando, y vamos a tener seguramente charlas muy especiales sobre el tema vacunas a medida que avancemos un poco más en el conocimiento. Creo que estos son como las cosas generales que me parece importante marcarlas. También quiero comentar
que un gran desafío en este momento es el equipo de salud. El equipo de salud frente a un paciente que tiene que estar adecuadamente protegido de acuerdo al tipo de actividad que realiza. Para nuestra institución, el estándar es barbijo quirúrgico y máscara, y usamos N95 cuando nosotros estamos teniendo maniobras que impliquen aerosolización o atención de pacientes COVID sospechoso o positivos. En ese caso, todo el equipo de protección personal es diferente. Como gran e importante recomendación es que todos nos acordamos de usar el equipo de protección personal cuando estamos frente al paciente, pero luego, y es humano, en el momento de un corte de la actividad, tomando un refrigerio o con determinadas actividades, a veces estas medidas de control no se cumplen tan estrictamente, y si aparece un caso que luego se confirma, obviamente transmitió a los otros que no estaban usando en ese momento de distensión ni barbijo ni máscara, y ahí tenemos brotes que podríamos evitarlos perfectamente. Tenemos una amplia circulación del virus en la comunidad. Cuidamos al equipo de salud, pero sepamos que también hay mucha circulación en la comunidad y mucho equipo de salud se puede estar en este momento ya contagiando de sus actividades habituales. Y el otro tema importante es el pluriempleo, donde pasa que hay muchas enfermeras, médicos, que están atendiendo en áreas COVID de alto riesgo, pero luego vienen a otros hospitales y ocupan otros turnos en áreas que no son COVID. Y obviamente este pluriempleo no ayuda demasiado a todo lo que es el control en el personal de salud. Por eso tan importante trabajar en todo lo que es las medidas de protección y acordarnos cómo contagia este virus, que son precauciones de gota y precauciones de contacto, fundamentalmente. La gran transmisibilidad es precisamente 48 horas antes de la aparición de los síntomas y sobre todo los primeros días, donde la carga viral es muy alta. Esto también marca otro concepto, siguiendo con la línea de personal de salud, que cuando nosotros tenemos un personal de salud que es positivo, inmediatamente retrocedemos 48 horas y vemos quiénes cumplieron la definición de contacto estrecho. El contacto estrecho se define aquellos que no usaron equipo de protección personal adecuado, no cumplieron distanciamiento por más de 15 minutos. Es decir, que si yo tengo una persona positiva, pero yo estuve con barbijo y máscara, estoy protegido y ese contacto no es un contacto estrecho. A lo cual, obviamente, es una forma muy clara de poder controlar y de poder también minimizar el riesgo del personal de salud. Y eso también es otra línea que tenemos que tener absolutamente claro. Me parece ya para ir finalizando, incluso me ofrezco en otro momento poder darles más información de todos estos temas epidemiológicos, fundamentalmente sería ver cómo sigue toda esta situación. Yo diría que en pediatría vamos a tener seguramente más participación pediátrica que el resto de las series en el mundo, porque al hacer este programa de detectar e ir a varios vulnerables, vamos a tener más pacientes jóvenes, adultos jóvenes y chicos. Entonces encontramos muchos chicos con síntomas leves o asintomáticos, a lo cual evidentemente hace que detectemos más. Y de hecho en este momento la participación pediátrica es de un 10 a 11%, cuando la literatura habla solamente alrededor de un 4 o 5%, pero esta es una explicación, el cambio de estrategia. Estamos teniendo al 75-80% casos leves. Los moderados muchas veces no son por clínica, sino porque aparecen pacientes inmunocomprometidos y los tildamos de moderados por su situación de base. Así que esta es un poco la realidad pediátrica. Una alerta epidemiológica. En países que ya han pasado el brote importante, y ya cuando los casos leves mejoran y aparecen los anticuerpos, que generalmente están apareciendo a los 15 días de 2 semanas aproximadamente, ya tenemos IgM, IgG, en ese momento han detectado casos de inusual gravedad,
como si fueran un tipo de Kawasaki, Kawasaki Light, que lo llaman síndrome multisistémico inflamatorio. Acá aún en Argentina no lo vimos, pero estamos en curva ascendente, así que es lógico que todavía no tengamos esta experiencia, pero sí lo han visto otros países. Se comportan como un cuadro de Kawasaki, al cual sabemos y entendemos cómo manejarlo, que se maneja exactamente igual, pero son en chicos más grandes, porque habitualmente el Kawasaki tradicional aparece hasta los 5 años, pero sobre todo entre 18 y 24 meses. Acá no es así, estos chiquitos son nenes más escolares, 6, 7, 8 años. Recordemos que la mediana de edad pediátrica en la Argentina son 6 años. Y esto es lo que se ve, chicos más grandes, donde uno no espera un Kawasaki. Es por eso que si uno interna una enfermedad, un paciente con estas características, es de buena práctica pedir COVID. Incluso cuando más adelante vamos a poder pedir anticuerpos, cuando también tengamos disponibilidad de esta situación. Por el momento, y Alicia, la doctora Micheco se lo va a explicar muy bien, la PCR la dejamos para diagnóstico. Recordemos que una PCR positiva no indica transmisibilidad. Uno puede tener fragmentos virales, pero no implica transmisibilidad. Y esto es claro que hasta el día 14 es la máxima transmisibilidad. Y el test de anticuerpos se usa más que nada como un marcador epidemiológico. Pero en estos pacientes, tener la ayuda puntual de un test de anticuerpos va a permitir también poder cerrar este tema, porque muchos de estos chicos ya no están con un cuadro COVID clínico, sino que han pasado la etapa clínica. Es por eso que aparecen con anticuerpos positivos, pero PCR negativas. Así que es un día a día con respecto a esta enfermedad. Como gran mensaje, seguimos aprendiendo. Es un día a día, esto es dinámico, las normas cambian, tenemos que intentar tener todos el mayor trabajo en equipo posible para disminuir los riesgos, trabajar en la transmisibilidad, trabajar muy fuertemente en que realmente apoyar unos a otros, porque también observamos mucho estrés, depresión, miedo en el equipo de salud, en la comunidad, y esto es absolutamente entendible, y solo la contención se logra con un fuerte trabajo en equipo, sostenernos unos a otros. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a SADEPE, muchas gracias por la invitación a todos aquellos con los cuales